Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muy bien, entonces, está mejor vamos a empezar. Pues este capítulo de los mandamientos, del sexto mandamiento de la ley de Dios, es un tema muy fuerte y ya muy pocos lo escuchan y muy pocos aún lo predican. Pero es necesario que lo conozcamos porque en ello se va la salvación de nuestra alma. Así que vamos a empezar el capítulo sexto sobre el sexto mandamiento. Yo les pregunto, ¿quién guarda perfectamente este mandamiento? Pues el que es casto en palabras, obras y pensamientos. En este mandamiento se prohíben no solo las palabras y obras deshonestas, sino también los pensamientos y los deseos. Los descreídos e ignorantes, no contando con otra felicidad que la de esta vida, nada se prohíben en materia de impureza, ni obras ni palabras, ni pensamientos ni deseos. Los judíos, por ejemplo, siguiendo la letra que mata, como dice San Pablo, se prohibían las obras y palabras deshonestas, pero se permitían los pensamientos y los deseos. Mas nosotros cristianos, guiados por el Espíritu Santo que vivifica, como dice el mismo San Pablo, debemos prohibirnos no solo las palabras y obras deshonestas, sino también los pensamientos y deseos, ya porque así lo pide la ley natural y ya porque así lo exige la ley evangélica, que es espiritual y manda en los pensamientos y deseos del Espíritu. Así lo declaró el mismo Jesucristo en varias ocasiones y nos decía, habéis oído, predicaba en una de ellas, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pues yo os digo que todo aquel que mirase a una mujer con mal deseo, ya adulteró en su corazón. Y es así, ya que Dios exige pureza total. Si el corazón no es puro, la persona tampoco lo es, por más que lo finja. Estará violenta y a la menor ocasión se desbordará. Solo el buen cristiano con la gracia de Dios vive estable y contento en verdadera pureza, cosas que no entienden los malos y por eso, en vez de admirar esta virtud, se burlan. En este mandamiento no solo se prohíben las palabras, las obras, los pensamientos y los deseos impuros, sino también las cosas que provocan a la impureza. Tales son las miradas libres, las modas deshonestas que hoy pululan por doquier. Una de estas hizo que el príncipe de Siquem robase a la hija de Jacob y que nadase la corte entera en sangre. Otra derribó la santidad de David y le convirtió en adúltero y homicida. Y el fuego impuro que se apoderó del corazón de los viejos de Babilonia, recordarán, no tuvo otro origen que contemplar a Susana cuando se paseaba en su jardín.
Debemos tener en cuenta que el catecismo nos habla sobre los adornos excesivos y las modas demoníacas. Hablando con los hombres, el eclesiástico les advierte que aparten sus ojos de la mujer inmodesta y que no miren alrededor del adorno ajeno, porque son muchos, dice, los que se han perdido por el adorno e inmodestia de la mujer. San Pablo recordará a las mujeres en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 9 les previene, dice: asimismo que las mujeres en traje decente se adornen con recato y sensatez, no con cabellos rizados u oro o perlas o vestidos lujosos, sino con buenas obras, cual conviene a mujeres que hacen profesión de servir a Dios. A los hombres, dice San Pablo también en la segunda Timoteo, y nos habla sobre la corrupción en los últimos tiempos. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente apariencia de piedad, mas negando lo que es su fuerza. A esos, apártalos de ti, porque de ellos son los que se infiltran en las casas y se ganan a mujerzuelas cargadas de pecados, juguetes de las más diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Hasta ahí lo que nos dice San Pablo. Debemos evitar también las conversaciones torpes. Es increíble el estrago que hacen estas conversaciones en el corazón humano, sobre todo en el tierno corazón de la niñez y de la juventud. Ellas son, por lo común, el primer aliento maligno que va a empañar su inocencia y el primer veneno que la emponzoña. El natural más bello, la educación más cristiana y la conciencia más ajustada y delicada desaparecen al soplo de una conversación impura. Jamás los padres tomarán precauciones demasiadas como para librar a sus hijos de las malas compañías. Jamás los hijos se excederán en precaverse de los malos amigos. Jamás un alma timorata usará de sobradas reservas para librarse de las conversaciones impuras. No os engañéis, nos decía San Pablo, ardiendo en celo por la salvación de las almas. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De ahí que también el catecismo nos hable de las palabras deshonestas. No son menores, nos dice, los estragos que pueden causar las palabras deshonestas, dichas delante de cualquiera, especialmente de niños, y sobre todo, si se profieren en voz alta y en público. Porque ¿quién de nosotros podrá numerar los escándalos que causan y la corrupción que introducen? Deseando el mismo apóstol evitar tan grandes males, previene a los cristianos que la impureza no se cometa, sino que ni aun se nombre entre ellos, porque así lo exige la pureza del cristianismo, ni tampoco se oigan con gusto y aprobación palabras torpes, ni chistes obscenos, porque deben tener entendido que aquellos que lo hacen, nada impuro entrará en el reino de Dios. Últimamente se prohíben en este mandamiento como incentivos de la torpeza las canciones, poesías lascivas o equívocas, los libros obscenos,
las comedias y sainetes impuros, las pinturas y figuras indecentes, las redes sociales con su lasciva impureza y otras mil y mil cosas que no es fácil y conveniente expresarlas aquí. Basta decir que la pasión de la lujuria, que es a la que nuestra corrompida naturaleza se halla más inclinada y contra la que se deberían tomar mayores precauciones, es precisamente a la que se dan más ocasiones y motivos para que se desenfrene y nos precipite en su asqueroso cieno. Recordarán que algunas veces les he conversado a ustedes de que debido al pecado original, el hombre está herido en las potencias del alma, en la lujuria, somos propensos a la lujuria, a la ira y a la gula. Esto debe saber la mujer, porque si no, hoy ya no se viste, se desviste, y como ha perdido la vergüenza, ha perdido la pureza, ni siquiera se ruboriza con lo que se pone para caminar públicamente, debe saber que así no lo haga por provocar a nadie. El hombre que está herido en la lujuria pecará gravemente. Solo cuando ya tengamos el juicio particular, veremos la gravedad de lo que hemos hecho, provocando a tantos hombres a cometer pecados mortales, si nosotros no hemos caído ya en ellos. Porque desafortunadamente, hoy por hoy el problema de la impureza no se da solo en los hombres, sino más en las mujeres. Antes era la historia del hombre macho, que tenía 3, 4 mujeres. Las cosas han cambiado. Ahora son las mujeres las que tienen 3 o 4 hombres. Debemos saber la gravedad de estas impurezas. Este mandamiento es muy delicado, porque es el custodio de la pureza. Esta no puede tocarse sin quedar manchada. Y así una mujer diga que no usa cualquier cosa o se viste de tal manera para provocar a nadie, infantilmente, porque si está enseñando más de lo que debe ocultar, es natural que ese león herido, que es el hombre, buscará una presa a quien devorar. Y ella, sépalo o no, quiéralo o no, está dando ese toque de invitación a ese pecado mortal que ese hombre primero cometerá en el corazón y quién sabe luego también materialmente. Es decir, que este mandamiento es tal que no admite parvidad de materia, que todos los pecados que se cometen contra él son de suyo mortales y que sólo pueden ser veniales o por falta de advertencia suficiente de parte del entendimiento, ya vamos a desarrollar eso, o por falta de consentimiento deliberado de parte de la voluntad. Entendiéndose esto en lo que en sí mismo es impuro, porque en cuanto a cosas meramente provocativas, que ya dijimos anteriormente, están prohibidas también en este mandamiento, y puede darse parvidad de materia, y por ella pecado venial. Es decir, a pesar de que no lo haga conscientemente, está pecando venialmente. Por ejemplo, una lectura o una película que no mueva sino flojamente a cosas impuras, mientras quien lee o mira no consienta en un deleite impuro alguno, ni aun solo de pensamiento, no es pecado mortal. Pero eso es muy difícil, ya que todo pulula por doquier, publicidad en todos los medios, afuera de la casa, en los moles, en los restaurantes, en todo inunda esta publicidad lasciva. Entonces es difícil no caer en pecado mortal, particularmente para el varón. Y si para tener esa lectura existe
una razón plausible suficiente, podría no pecarse ni venialmente. Con todo, sepan que la prudencia enseña que se huya en lo posible hasta de los peligros remotos, no solo por evitar el pecado venial, sino también por ser la materia tan deleznable y el terreno tan resbaladizo. Yo les comento, por ejemplo, en Ecuador, donde estuve de misión, empezaron en la ciudad de Quito a hacer, a tratar de evitar el tráfico en la ciudad y ordenó el municipio a que ciertos números de placas de los autos que terminan en un número no circulen en la ciudad durante algún día durante la semana, que yo creo que lo hacen ya en otros países como Colombia. Pues esto dio pie a que en un barrio donde yo fui a evangelizar porque me pidieron ayuda, esta persona me contaba y era una mujer. Ella estaba casada, un hijo precioso, jóvenes, y claro, por esta situación que a su esposo le tocaba dejar el auto en casa el día que no podía circular en la ciudad, una vecina que era amiga de la familia y que también era casada con 3 hijos, pues se ofreció llevarle al esposo hacia la ciudad en los días que no podía circular. Aparentemente todo inocente. ¿Quién va a pensar mal? El hecho es de que cayeron los dos en adulterio. Se separaron y dejaron sus hogares. Es ahí cuando esta señora me llamó a que le ayude, al menos a sostener esta grave tristeza. Inocente, por eso se pide, y se pide en el catecismo, huir incluso de esas cosas que parecen inocentes. ¿Es esto tan conforme a la razón que lo va a entender cualquiera? Si no se halla preso, del vicio impuro o en la pendiente que en él precipita. Si sientes, oh alma que me escuchas, que te domina esta pasión, aplica remedios para domarla y arrancarla. Pero si tienes un corazón puro y libre de aquella vil esclavitud, también escucha atentamente lo que te digo, y por lo que he expuesto hasta ahora entenderás los demás incentivos de la impureza. Porque, en efecto, si las miradas libres pecaminosas, las modas deshonestas y los adornos excesivos y las conversaciones torpes y las palabras deshonestas son, cada una de por sí, otras tantas chispas de deshonestidad, dime si no serán hogueras y hornos de inmoralidad. Por ejemplo, los sitios y diversiones donde hoy se frecuenta y todo esto se aúna y se acumulan otros combustibles. Y de ahí hoy día que celebramos la fiesta de San Agustín, él cuenta en su libro hermoso sobre las confesiones, de que tenían un amigo, ¿no? En un lugar en Italia, un grupo de amigos. Había uno de ellos que era considerado el más puro, el más honesto, el más justo, el que no pecaba. Así que estos amigos le trataban pues, de provocar, decir, a ver, eres hombre, no te da estar así, sin venir con nosotros al bar a tomarte una cerveza, a mirar a las mujeres, etcétera. Y él no, hasta que un día accede y dice, está bien, porque un amigo le dijo, mira, tú eres fuerte, ¿cuántos años vives de esta manera? Eres puro, no tienes ni pensamientos impuros, no te gusta nada de lo extravagante, no miras a las mujeres, tienes una vida de oración. Ven con nosotros, sábete que no vas a caer. Él fue y estuvo con ellos y cuenta San Agustín
pues que por algunas horas pasaron bien y él evitaba todo, las miradas, etcétera, estaba solo sentado con los amigos. Pero luego, para no hacer muy largo este relato, se nos dice en el libro que este amigo terminó borracho, bailando sobre la mesa y acompañado de mujeres. ¿Qué es lo que nos dice San Agustín de esto? Pues que él creyó que la fortaleza era suya, que evitaba el pecado. Y Dios permitió que cayera para que vea que sin Dios nada se puede. Y era un hombre débil como cualquier otro, y dio ocasión al pecado y cayó. Por ahí podremos juzgar nosotros mismos con la propia razón que Dios nos ha dado y que debemos estar precavidos de esas películas, de esas series y publicidades, de las novelas escandalosas y todo lo que es sucio, y hablando en general, hoy por hoy, de las redes sociales, donde pululan imágenes y actos explícitos, deshonestos e impuros, no se diga de los bailes de los jóvenes de nuestros días. No mires únicamente a tu daño mortal, sino al que a otras personas puedes causar con el vestido o las modas, y al dinero y tiempo que malgastas, y a las murmuraciones, celos, envidias, fastidios de toda ocupación seria, con mil pecados que de ahí provienen. Pero así se vive en el mundo, y por eso el mundo es uno de los tres enemigos del alma. Esa es la moda de hoy día. Pero también recuerden que es moda muy triste, por cierto, el irse al infierno, pero pocos lo toman en serio. La impureza no solo se opone a la razón natural, sino también y muy particularmente a la cualidad de ser cristiano, con cuya vocación esto es incompatible. Ya que no os ha llamado Dios para la inmundicia, nos decía San Pablo, y repetía esto a los primeros cristianos, sino para la santificación. La voluntad de Dios es que seáis puros, que os abstengáis de la fornicación y que cada uno de vosotros posea su cuerpo en honor y santidad, y no en pasión de ignominia como los gentiles, como los incrédulos, que no conocen a Dios. ¿Ignoráis acaso que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno pues manchar el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Y de ahí también tenemos que hablar de esto de los tatuajes, que es una ofrenda a este templo divino. Y todo esto tiene funestas consecuencias. La impureza sobre ser de suyo pecado mortal y oponerse tan directamente al carácter y vocación del cristiano lleva consigo las más funestas consecuencias, pero hoy por hoy no son advertidos de estas consecuencias. Yo les voy a recordar. Primero, profana el cuerpo del deshonesto. Huid de la fornicación, dice el mismo apóstol, porque todo otro pecado que cometiere el hombre, fuera de su cuerpo está. Pero el que comete fornicación, contra su cuerpo peca, contra el templo del Espíritu Santo. Segunda, este pecado mancha la honra y la estimación. Hay algunos vicios que se cubren con cierta apariencia de grandeza, como la ambición y la vanagloria, pero la torpeza no se cubre sino con la ignominia. Ella se ha apropiado el nombre de terrible pecado, y lo es tanto que las almas puras apenas se atreven a nombrarle, para no ruborizarse. El profeta dice y repite que el hombre, estando en honor, no lo consideró,
que se comparó por la torpeza a los estúpidos asnos y se hizo semejante a ellos. ¿O no es esto lo que está sucediendo en nuestras sociedades, donde jóvenes de 12, 14, 15 años tienen relaciones sexuales con niñas de la misma edad y las dejan embarazadas? Son como perritos. Usan a una y van donde otra, y donde otra y donde otra. ¿Cómo se puede llamar a esta torpeza? Nadie les dijo a estos varones que se comporten como tales, sino que con esta torpeza han caído en el plano de la estupidez, de asnos. Se han hecho semejante a estos asnos. Tercero, disminuye la robustez y las fuerzas, y muchas veces llega a destruir la salud y a abreviar la vida. De esta triste verdad, no se necesita otra prueba que la experiencia de todos los siglos. ¿O no es acaso que los hombres hoy por hoy sufren enfermedades de la próstata, que es una enfermedad mundial? Yo le decía a alguien, el Señor nos castiga por donde hemos pecado. No siempre es el caso, pero hoy por hoy es una pandemia, las enfermedades venéreas y todo lo que tiene que ver con la impureza. Cuarta, consume la hacienda y deja en la pobreza material y espiritual. Recordemos que Herodes, poseído de un amor desordenado a la profana Herodías, manda bailar a la hija de ésta delante de su corte, reunida en su palacio, y en premio del baile le ofrece con juramento cuanto le pida, aunque sea la mitad de su reino. Desventurado, exclama aquí San Crisóstomo, así derrochas tu hacienda, que por unos segundos en el aire prometes la mitad de tus dominios. ¿Qué sería si se repite el baile en tu presencia, hombre de hoy? ¿Darás tú también la otra mitad y quedarás hecho un mendigo? Mañana es la fiesta de recuerdo de la degollación de San Juan Bautista. Vamos a escuchar el Evangelio de lo que acabamos de escuchar. Quinta, corrompe el alma, y esto es un mal. El entendimiento más claro, el corazón más noble, el genio más apacible, el hombre más atento, más racional y de mejor temple, si se deja dominar de la lujuria, luego bastardeará, cambia de aire, de modales, de lenguaje, de máxima y aún de principios, porque corrompido el corazón por la lujuria, fácilmente se apodera del entendimiento el error y se trastorna la razón. Y empiezan, en el caso de los casados, a ver a la mujer como la culpable de su infidelidad. Muchos han venido, muchos varones, donde mí, a quejarse de la mujer porque el momento que tienen otra o otras, la mujer se convierte en un monstruo, que no les lava, que no les plancha, que no atiende a los hijos, que es la persona más perversa del mundo, pero que ahora es feliz. Han trastornado la razón por la lujuria. No hay pasión que sumerja al hombre, y hoy por hoy, desafortunadamente, a la mujer, en las más profundas tinieblas, ni que le precipite en mayores desórdenes. Los tristes ejemplos que prueban estas verdades se amontonan en las historias de todos los tiempos y de todas las naciones. Y no nos bastaría pues explorar gruesos libros y multiplicados volúmenes para referirlos. Esta noche solo apuntaré uno, tanto más imponente cuanto era más virtuoso el hombre que nos dejó esta lección. Hablo del rey David. Este hombre, escogido por el mismo Dios, la niña de sus ojos, escogido para rey de Israel,
y elevado del estado de pastor al de monarca, subió al trono con todas las prendas que forman un héroe. Si han leído el libro, pues, de David, del rey David, en el libro de los reyes, van a encontrarse con las maravillas de este hombre. Su ligereza y sus fuerzas eran extraordinarias. Siendo aún pastorcillo, alcanzaba en su carrera a los osos y leones cuando le arrebataban sus carneros, les quitaba la presa y si se volvían contra él, les tomaba de las quijadas y les desquijaraba. Todavía era un joven cuando derribó de una pedrada y cortó la cabeza al gigante Goliat. Este gigante que tenía atemorizado a todo el ejército del rey Saúl. Al paso de su ligereza y sus fuerzas, eran su caridad y mansedumbre. 2 veces tuvo en sus manos a su enemigo, el rey Saúl, cuando este rey injusto le perseguía de muerte con su ejército. Y no solamente no atentó en cosa alguna contra su persona, es decir, con la persona del rey, sino que ni le despertó, ni permitió a sus soldados que le despertasen. Y para no ir más adelante en sus hazañas, bastaba decir que David tenía un corazón según el corazón de Dios y un entendimiento de profeta. Pues este hombre, este rey tan valiente, tan humano, tan justo, tan ilustrado, se dejó arrastrar por una sola mirada a la torpeza y luego cambia enteramente de temple. Recordarán que el rey se paseaba por su terraza y que esta mujer se paseaba también en su casa y sabía la hora que el rey se paseaba. No es que el rey la buscaba, sino que ese día, cuentan la historia sagrada, ella sabía que el rey iba a pasearse por su terraza y se desnudó y se bañó desnuda. El rey la miró y como dueño y señor de todo, la mandó a llamar. Y pasó lo que tenía que pasar. Desde aquel momento, David es ya un afeminado que vive entregado a las delicias de palacio en vez de estar como antes al frente de su ejército. Es un insensato que a la funesta noticia de una derrota de sus tropas responde con frescura, no importa. Ya se sabe que son varios los sucesos de la guerra. Se convierte en un ingrato, un cruel, que después de haber profanado la esposa de uno de sus mejores capitanes que le servía mejor que todos, le entrega la muerte con una carta de amigo. Pero no hay que extrañarse. La lujuria ha pervertido su corazón y obscurecido su entendimiento. Todo el reino murmura y hasta las naciones vecinas blasfeman, pero David nada oye, nada ve, nada siente, y duerme un año entero sepultado en su delito. Y si el Señor, compadecido de su siervo, no hubiese enviado un profeta que le despertase de su profundo letargo, habría juntado el sueño del delito con el sueño de la muerte. Terrible ceguedad. Tan funestos son los estragos que causa en el alma la lujuria. Tan espesas son las tinieblas que derrama sobre el entendimiento. Nos volvemos ciegos. Tan lastimosa es la perversión que obra en el corazón. No escuchamos a nada ni a nadie. Y ante esto hay castigos. Ya sabrán ustedes si leen el libro de los Reyes,
por los 4 castigos con que Dios castigó al rey David. Murió su primer hijo, les quitó todas las mujeres que tenía, solo le dejó a Betsabé. Luego todo su pueblo sufrió por la guerra, porque era un hombre violento. Y luego no será él el que construya el templo de Dios, sino una descendencia suya. Y en este caso los castigos son tan terribles. Las consecuencias de la lujuria no lo son menos sus castigos. No hablo ahora de los del infierno, a donde la impureza arrastra indefectiblemente al impuro, si no hace verdadera penitencia. Hablo de los de este mundo, y de ellos voy a citar los que llenan las historias humanas, en cuyas páginas se encuentran a cada paso fotos, pinturas, dibujos terribles de las calamidades y trastornos que han sufrido en todos los tiempos las familias, los pueblos, la religión y los reinos por causa de la lujuria. Me voy a limitar a citar algunos de los muchos que nos refieren las Sagradas Escrituras. Aún no contaba el mundo 16 siglos cuando un diluvio universal le sepultó en sus abismos. Dios misericordioso, así es la misericordia de Dios. No es que podemos pecar y amar igual. Dios es misericordia, pero es justicia. Y sepultó a esa tierra en sus abismos. Y la causa de este espantoso castigo fue la lujuria y la sodomía. Toda carne, dice el sagrado texto, había corrompido su camino. Esto es, todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se habían entregado a este infame vicio. Solo Noé fue hallado justo y reservado con su familia de este castigo universal. Luego apacienta Cam sus ojos en la impureza y es castigado con la maldición de toda su descendencia, que a vuelta de algunos años es entregada al cuchillo y al exterminio. Las ciudades, recordarán, de Sodoma y Gomorra, de Adama y Zeboim, son abrasadas en un momento por el fuego y azufre que el Señor hizo llover sobre ellas. La lujuria, el sodomismo, la perversión, que había llegado al horror de pervertir el orden de la naturaleza, fue la causa de este espantoso castigo. Y hoy estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Recordarán a Onán, que por no tener hijos se entregó a un delito que la Sagrada Escritura llama detestable. ¿Y cuál es este delito? El que ahora muchos católicos cometen, especialmente los casados. Para no tener hijos, hacen lo que hizo Onán. Lean lo referente a al hijo de Jacob. Él tenía que casarse con la hermana, con la esposa de su hermano, porque él murió, para darle descendencia, así lo decía la ley y los profetas. Pero él orgullosamente no quiso tener hijos de su hermana, de la esposa del hermano, porque decía que no iban a ser suyos, sino de su hermano. Entonces, cuando tenía relaciones con ella, con Tamar, eyaculaba fuera de la vagina. Este es el crimen que la Sagrada Escritura llama detestable. Y Dios le hiere de muerte a Anam. Enseña esta narración que el uso del matrimonio sin querer tener hijos provoca el castigo de Dios por ser un pecado contra la naturaleza. Este castigo se cumple también hoy en las familias contagiadas por el onanismo, vicio que de Onán trae su nombre. Dios no los hace desaparecer hoy por hoy tan rápidamente como hizo con Onán,
pero los abandona más bien a la comodidad, a los placeres de la vida y a las pasiones vergonzosas. La carta a los Romanos en el capítulo 1 nos dice que de modo que degeneran sin remedio, extirpándose a sí mismos. Porque hoy lo que los matrimonios en la mayoría quieren, particularmente los jóvenes, es tener sexo pero no hijos. Quieren viajar por el mundo, quieren tener 3 títulos, masterados, PhDs, viajar por el mundo, tener carros y casas, pero hijos no. Perros sí, pero hijos no. Peca el pueblo de Israel con las hijas de Moab, y el Señor irritado manda a Moisés que prenda a todos los caudillos y los ahorquen delante del sol, esto es, a vista de todos, para aplacar su furor. Me haría interminable esta noche si quisiera citar todos los castigos que nos refieren a los libros sagrados. Pero en todo caso no puedo dejar de hacer mención del que ejecutó San Pablo en el incestuoso de Corinto. Recordarán ustedes, y todos saben, la gran caridad de este apóstol, que deseaba morir si era necesario por la salvación de todos y cada uno de los hombres. Pues a pesar de esta caridad casi sin límites, no pudo sufrir a un deshonesto y le castigó de un modo que estremece, porque no sólo le separó de la comunión y comunicación de los fieles, sino que le entregó a Satanás para que se apoderase de su cuerpo y le atormentase. Esto era para su salvación, pero era un castigo espantoso que toda la paciencia de un Job apenas podría sobrellevar y que le hacía preferir la muerte a semejante tormento. Estos son algunos, obviamente, ejemplos que ustedes pueden revisar más en las Sagradas Escrituras. Ahora viene una pregunta. ¿Peca en los malos pensamientos quien procura desecharlos? No. Antes merece si con eso quita las ocasiones de pecar. Como la imaginación no es potencia libre, representa lo que recibió de los sentidos, o combina los recuerdos pasados y también los fantasmas sugeridos por el demonio, a veces sin darse cuenta siquiera de lo que está haciendo. Pero ahí viene enseguida la reflexión y la voluntad libre, y con ayuda de la divina gracia, rechaza lo que ve que es ilícito. En esto no solo no hay pecado, sino hay mucho mérito por la violencia que para servir a Dios, asimismo este hombre se ha hecho, o esta mujer. Obviamente se dijo en la respuesta que si con eso quita las ocasiones de pecar, porque no basta quitar el pecado si se deja el peligro. Ya lo dice nuestro Señor, el que ama el peligro perecerá en él. Se puede hacer otra pregunta, pues ¿quién es el que peca en los malos pensamientos? ¿Quién se propone cumplirlos o de su voluntad se deleita en ellos? Porque no es pecado que venga un pensamiento malo, pero hay que rechazarlo inmediatamente. Y con tanta publicidad, con tanta exposición que estamos nosotros en los medios, es imposible para un varón, o tal vez igual para una mujer, el no caer en esa tentación de deleitarse de lo que ve. La explicación de esta pregunta se deduce de lo dicho en la pregunta anterior. Una vez que el entendimiento reflexiona y se da cuenta de sus actos y de las representaciones de la imaginación, si todavía insistiese en ellas y libremente las aceptase, habría evidentemente pecado, si el pensamiento es malo. Ahora importa distinguir bien cómo lo hace el catecismo, el deseo de cumplirlos y la mera complacencia voluntaria. Ya que, como digo, nos puede venir un pensamiento, nos deleitamos, pero lo rechazamos.
Otra cosa, obviamente, es que nos venga, nos deleitemos y caigamos en esa ocasión. ¿Quién se propone cumplirlos? El mero propósito o deseo de un objeto malo ya es en sí mismo malo, pues precisamente el pecado está en la mala voluntad, pero abraza además la malicia de todas sus circunstancias. Por ejemplo, eh, hay un hombre que, yo ponía esto de ejemplo cuando doy charlas a los varones, viene trabajando un hombre la semana, pues y el viernes viene un pensamiento de que tiene derecho a divertirse con sus amigos, pues ha trabajado toda la semana, está cansado. Entonces el demonio empieza a ponerle estas imaginaciones, recordarle su vida pasada, con las chicas, con los bailes, etcétera, etcétera. En vez de ir a la casa donde su familia le espera con sus hijos, pues el demonio que le coloca esta situación en el pensamiento y él asiente con la libertad, se encuentra con unos amigos en la esquina que pudo haber evitado, pero no lo hace, cae obviamente en esta circunstancia, en este lugar de donde puede pecar y intenta engañar a una de sus amigas para pecar. Entonces, este engaño que con ella deseó, lo obligó a decir una mentira. Y además de esto, además de la lujuria que va a caer, va a cometer un pecado deshonesto de mentira. Hay otro caso si la voluntad se deleita en ellos. La sola complacencia es también pecado, pues deleitarse en aquello que sabe repugna a lo que es racional y recto, y complacerse en lo que desagrada a Dios nuestro Señor, es ciertamente pecaminoso. Por eso dicen los proverbios que los malos pensamientos son abominables al Señor. Por eso cuando viene un pensamiento, una imagen, hay que detenerla inmediatamente. Eso nos enseña San Ignacio de Loyola. Ahora, ¿qué se manda a los casados en el uso del matrimonio? Porque contrario a lo que han enseñado en algunas catequesis en las iglesias, no todo está permitido en el matrimonio. Sépanlo, no todo. Porque lo que yo escucho de parejas que he tratado, de lo que les han recomendado los catequistas en las parroquias, es de morirse de infarto. ¿Qué es lo que enseña el verdadero catecismo? Que los esposos ni falten a su debida decencia, ni a la fe que se prometieron. Dos cosas se mandan a los casados en este precepto. Primero, que no fallen a la debida decencia, siendo la virtud de la pureza, por tan delicada y hermosa cada uno, según su estado, debe conservarla intacta, la pureza. Segundo, tampoco deben faltar a la fe que se prometieron. Quebrantando este precepto, no solo afean sus almas con el horrible pecado del adulterio, sino que hieren de muerte además al amor y concordia, que es el fundamento de la felicidad que debe reinar siempre en el matrimonio. Y sepan de paso los esposos católicos que en la Iglesia Católica no hay divorcio. Lo que se ha hecho ahora con las anulaciones es como dijo en su tiempo Juan Pablo II, una aberración. Él trató de impedirlo. Fue muy tarde. Yo conozco casos por la vida de misión donde la gente paga para que les den la anulación. Hay personas que han tenido 2, 3 anulaciones. ¿Cómo puede ser eso posible? Dan una capilla o dan una campana al que está a cargo de las nulidades y ya tienen su nulidad. No hay divorcio en el matrimonio católico. El divorcio es el asesinato de la una sola carne, porque somos una sola carne. El odio y aversión que el Señor tiene a este vicio de la impureza se conocerá por los castigos espantosos que ha enviado sobre los reos de este feo delito.
Recordemos, por ejemplo, que Dios castigó al mundo con el diluvio, porque toda carne había corrompido su camino. Recordemos también las 5 ciudades de Pentápolis, que fueron por su impureza inundadas con una lluvia de fuego, y solo logró salvarse Lot, que no se había corrompido. También que 25.000 judíos de la tribu de Benjamín fueron pasados a cuchillo por la impureza de uno solo de los habitantes de esta tribu. Último, 24.000 israelitas fueron muertos en un solo día por Finés a causa de la deshonestidad, ejecución sangrienta que alabó el mismo Dios por el horror que tiene a este pecado. ¿Qué hacer contra las tentaciones? ¿Qué cosas más nos puede ayudar para ser castos? Repito, la oración, los sacramentos, la ocupación en algo bueno y las buenas compañías. ¿Y qué más? Preguntarán algunos. Pues los ayunos y austeridades y la guarda de los sentidos. ¿Qué nos puede dañar? Pues la destemplanza, las miradas pecaminosas, las conversaciones y ocasiones pecaminosas. Evitar todo eso. ¿Cuáles son los medios contra las tentaciones? Como el hombre en esta materia está tan expuesto no solo a los pecados, sino también a las tentaciones, concluiré esta explicación del sexto mandamiento apuntando someramente algunos medios para evitarlas y para vencerlas cuando no pueden evitarse. ¿Cuáles son unos medios para evitarlas? Primero, huir de la ociosidad, de la vagancia, de las conversaciones libres, de las familiaridades peligrosas y de todas aquellas cosas que, como hemos dicho antes, fomentan la lujuria, como las modas. Segundo, frecuentar la oración para alcanzar de Dios el don de la pureza y los santos sacramentos para sujetar la pasión de la impureza. Tercero, llevar una vida seria, casta, modesta, sobria, temerosa de ofender a Dios y continuamente ocupada en el cumplimiento de sus deberes espirituales y corporales según su estado. Cuarto, valerse del ayuno y de otras mortificaciones proporcionadas al estado y circunstancias de cada uno, para contener así las demasías de la carne, lo que la carne nos exige. Hay algunos medios para vencerlas. Primero, no enfrentarse a ellas, sino volverlas la espalda. Porque recuerden que la ira se vence sujetando el corazón, la envidia sofocándola dentro del pecho, pero la lujuria no se vence así, sino huyendo de ella. Es tan sucia esta pasión que mancha cuanto toca, y para que no nos manche, es necesario que no nos toque. Por ejemplo, una persona que esté sana, que se viese arremetida de un enfermo contagioso, seguramente que se va a alejar, ni se detendría a luchar ni aún a hablar con él, sino que le volvería la espalda y se entregaría a la huida para que no le pegase la peste. Pues esto mismo debemos hacer nosotros cuando nos hallemos acometidos de las tentaciones de la impureza. ¿Y este es acaso el mejor medio de vencerlas? Segundo, espantarlas. ¿Cómo las podemos espantar? Pues nada las espantará más que la memoria de nuestras postrimerías, que hay una muerte, un juicio, un infierno y una gloria. Acuérdate de tus postrimerías, nos dice el Espíritu Santo, y jamás pecarás. Tercero, representarnos con viveza al Señor que está con nosotros, viendo y presenciando cuanto pasa en nosotros y por nosotros, sin que se oculte a sus divinos ojos ni el pensamiento más pasajero,
ni el deseo más escondido. Esta presencia divina pondrá en respeto cuantas tentaciones impuras vengan a atacarnos. Ella es la que ha sostenido a los justos en sus peleas contra todas las pasiones, pero particularmente contra esta pasión de ignominia, como la lujuria. Recuerden que el perseguido el casto José por su lasciva dueña, esposa de, no me acuerdo el nombre ahora, levantó los ojos al cielo y exclamó: ¿cómo puedo yo consentir en esta maldad y pecar contra mi Dios en su presencia? También viéndose la casta Susana en la dura alternativa de consentir en una torpeza o morir apedreada, eligió esta muerte ignominiosa antes de pecar en la presencia del Señor. Cuarto, parar de repente la maquinaria del entendimiento, como se para la máquina de un reloj. La loca de la casa la llamaba Santa Teresa a la imaginación. No pensar en nada y hacerse como un juramento delante del Señor. Pero esto se consigue pocas veces porque nuestro pensamiento, ni aun cuando dormimos, duerme. Y no lográndolo, es necesario recurrir al quinto paso, que es ocuparse en objetos que distraigan, como en algún negocio serio, en alguna conversación inocente o edificante, o en otras cosas buenas o indiferentes que proporcionen a cada uno las situaciones y circunstancias en que se encuentre y pueda apartarse de esta ocasión. Sexto, obrar con prontitud y resolución, porque cuando la tentación es violenta, pide para vencerla una resolución también violenta. Por ejemplo, San Benito se arrojó desnudo en las zarzas, San Francisco en la nieve y San Bernardo entró en un estanque helado. Por último, es muy eficaz siempre que nos hallemos tentados de esta peligrosa pasión, levantar el corazón a Dios y pedir que nos socorra y ayude, invocar los dulcísimos nombres de Jesús, María y José, y hacer la señal de la Santa Cruz, particularmente sobre el corazón, porque del corazón, dice nuestro Señor, salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. ¿Vive cristiano muy alerta contra esta funesta pasión? Sábete que según el sentir de los santos padres, esta pasión es la que condena a mayor número de almas, como lo dijo la Santísima Virgen María en Fátima. Pide mucho al Señor que te conceda un corazón limpio, un entendimiento puro, una imaginación casta y una voluntad firme y constante contra todo género de impurezas. Pídele también el hermoso don de la pureza que tanto le agrada y al que Dios honra de un modo tan particular en el reino de los cielos. Y ya verás la sorpresa, la gracia que te espera en este reino ante la Santísima Trinidad, por haber vencido a una pasión desordenada, a una pasión bestial, como lo llaman algunos santos. Bueno, bien, hasta aquí. Creo que no habrá tiempo para preguntas, pero si no tienen problema con el tiempo, pues voy a ver algunas. Bien, siempre trato de que este tema sea menos de una hora, para que haya algún tiempo a las preguntas. Si se animan, háganlas, si no tienen alguna urgencia que hacer, si no, creo que todo está aquí. Vuelvan a ver el video, les recomiendo, véanlo despacio o escuchen el audio que Dios mediante lo voy a subir. Es importante, recuerden,
que al término de estos 10 mandamientos puedan hacer los que no lo han hecho una confesión de toda la vida. Cada uno de estos mandamientos nos va a traer a colación cosas que estaban tal vez dormidas en nuestra memoria. Apuntémosla y tan pronto como podamos hagamos una confesión sincera, honesta, completa. Que Dios nos bendiga, una muy buena noche. Y si Dios quiere, pues hasta el próximo lunes para mirar lo que ya corresponde al séptimo mandamiento. No robarás. En unión de oraciones.